presidente de Nicaragua. Le dicen comandante, aunque cuentan las leyendas que nunca combatió en las guerrillas y que fue elegido para liderar el gobierno revolucionario por ser el menos conflictivo. Tiene una habilidad para mover fichas en política como lo hace un experto con las piezas del ajedrez. A Daniel Ortega no le gusta la idea de dejar el poder. Nació en La Libertad, en el departamento de Chontales, considerado en Nicaragua una familia de clase media. Según este libro, que se vende como la biografía no autorizada por Daniel Ortega, su familia se tuvo que trasladar a Managua cuando Daniel tenía 13 años. Ahí alquilaron una pequeña habitación en la popular colonia Somoza, de donde fueron desalojados más de 5 veces por falta de pago. Su vida transcurría entre penurias y deseos de superación. Y es precisamente cuando Daniel Ortega tenía 14 años que se vincula a Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Forma en su juventud en las luchas antisomocistas, primero en el movimiento estudiantil y luego en la lucha política propiamente, cuando se constituye el Frente Sandinista de Liberación Nacional. La historia de su vida dio un giro en 1967. Cuando ingresó a prisión por ser acusado de un robo a un banco, un hecho perpetrado en el corazón de Managua y por el que estuvo 7 años en la cárcel. Ortega, el prisionero número 198, pudo salir en 1974 de prisión, cuando un grupo de miembros del Frente Sandinista tomó por asalto la casa del presidente del Banco Nacional de Nicaragua. Este hecho ocurrió durante una fiesta a la que asistía el embajador de Estados Unidos y un hermano de Somoza. Después viene una negociación en que interviene el entonces arzobispo de Managua, su eminencia, el cardenal Miguel Obando y Bravo. Después de unos días, varios días, si mal no recuerdo, 3 días de negociación, consiguen lo que ellos habían solicitado, la liberación de 8 presos, entre los que estaba el comandante don Daniel Ortega, un avión para viajar a Cuba, y la suma varía, depende de dónde conversen, pero se ha hablado de 8 millones de dólares. En el asalto solo se produjo una víctima mortal, José María Castillo, quien se opuso a la toma de su casa y murió por un disparo que realizó el comando. Al salir de prisión, Ortega siguió en la lucha para acabar con la dictadura en Nicaragua. La dinastía de los Somoza comienza con Anastasio Somoza García, el cual lo mata Rigoberto López Pérez, ¿verdad? Y entonces entra su hijo Luis Somoza de Baile, y posteriormente está Anastasio Somoza de Baile, y ya inclusive había un hijo de él que era, le decíamos en Nicaragua el Chihuín, Anastasio Somoza Portocarrero. Ahí había una dinastía clarísima, ¿verdad? Y ahí es donde ya, cuando se están dando esas cosas, que el pueblo nicaragüense se revela. Aquí operó un proyecto de ayuda al derrocamiento de Somoza, y en el cual participó gente de todas las ideas, de todos los partidos, que en eso coincidía, había que votar al tirano. Al mismo tiempo, procedió a repeler 5 invasiones que probablemente, con la complicidad del gobierno costarricense, fueron lanzadas desde territorio civil. Entonces, el papel de Costa Rica fue decisivo, fue una retaguardia estratégica de gran valor, al punto de que ya se supo después que vinieron aviones con armamento, con fusiles, vinieron para el gobierno,
también Carlos Andrés Pérez envió. Es decir, toda esa operación que terminó de hundir a Somoza, mucho tiene que ver con Costa Rica. El destino tenía grabado el nombre de Daniel Ortega en el trono principal. En el frente había 3 tendencias y cada una contemplaba una forma distinta de sublevarse contra Somoza. En marzo de 1979, los dirigentes acordaron unificar sus facciones y crearon la Dirección Nacional Conjunta, con 3 miembros por cada tendencia para un total de 9. Esta dirección tomaría decisiones y una de las más importantes era crear un gobierno provisional como reemplazo de Somoza. Pero el Frente lo escoge a él para formar parte del gobierno y él aprovecha eso y su hermano, estando de jefe del ejército, comienzan a tener cada vez una mayor y mayor preponderancia. Hay algunas corrientes que dicen que un factor que contribuyó a ello es que se consideró que era el menos conflictivo, porque en ese momento, en los diferentes grupos que luego se unieron, había grandes rivalidades. Y logran, después de firmar el grupo de unidad, los 9 comandantes que llegan al poder, y dicen que entre ellos el menos conflictivo era el comandante Ortega, y que entonces consideraron que lo conveniente era que él fuera el postulado. Durante la revolución de 1978 y 1979, Ortega se refugió en Costa Rica y se unió de hecho con Rosario Murillo. El movimiento comenzó a tomar fuerza y el 17 de julio del 79, el presidente Anastasio Somoza Debayle dejó el país debido al avance de los sandinistas que entrarían en Managua 2 días después. De aquí salió, de Costa Rica, salió la Junta, que llegó a Nicaragua el 19 de julio de 1979. De aquí salieron hacia Nicaragua para tomar el poder en Nicaragua una vez que el general Somoza había salido ya del país. Luego vinieron los conflictos. Después de esa experiencia, pues se produjo una diáspora, en buena medida de la propia Dirección Nacional, donde tengo entendido que quedan muy pocos activos en el Frente Sandinista. Ortega siguió al frente del gobierno y en 1984 llamó a elecciones, las cuales ganó con una mayoría del 63% de los votos. En 1990 convocó nuevamente a las urnas y postuló su nombre otra vez, pero el pueblo le dijo que no. Confieso que me siento muy emocionada en este momento tan importante para Nicaragua. Y quiero ratificar ahora que haré honor a mi compromiso de lograr la reconciliación nacional, porque solo así podremos tener paz y bienestar económico. Y esto es un hecho histórico que a él lo marca, y lo marca fuerte, porque él creía, y todas las encuestas que el Frente Sandinista hacía, creían que él iba a ganar. Pero el pueblo nicaragüense, en esa sabiduría, dentro de las condiciones sociales de Nicaragua, votó calladamente y eligió a doña Violeta. Vamos a una pausa y al volver, ¿cómo regresó Ortega a la presidencia? ¿Y por qué ahora quiere quedarse una vez más? La situación actual ya supera a Somoza. Antes de la pausa conversábamos sobre Daniel Ortega y vimos cómo perdió el poder en 1990 en unas elecciones contra Violeta Chamorro. Por la paz, así como logramos derrotar al somocismo, logramos también derrotar a la contrarrevolución. En el 96, Ortega lo intentó una vez más, pero nuevamente perdió. Esta vez contra Arnoldo Alemán, del Partido Liberal Constitucionalista. El único que ha ganado es Nicaragua.
es nuestro pueblo. Parecía que nada peor podría ocurrir. Hasta que en 1998, su hijastra, Zoila América Narváez, lo denunció por abusos sexuales. Ejerciendo mis derechos de mujer ante una tragedia que he vivido y esperando que sea la verdad la que se imponga a través de la justicia. En ese entonces, Ortega era diputado y negó una y otra vez las acusaciones. 3 años más tarde, una jueza dio como prescrita la acción penal y lo liberó de toda culpa. En el 2000 compitió nuevamente en las elecciones y perdió contra Enrique Bolaños. Luego de 3 derrotas seguidas, nuevamente lo intentó, hasta lograr ser electo en el 2006. Muchos mencionan que Ortega hizo un pacto con el expresidente Arnoldo Alemán. Eso es un hecho incuestionable, eso es una realidad. Efectivamente, el pacto fue, Arnoldo Alemán estaba siendo acusado de una serie de corrupciones cuando él fue presidente y había evidencias de todo eso. Alemán cree que quien lo puede defender es Ortega y hacen un pacto y bajan el porcentaje por el cual puede salir electo. Aunque ellos lo niegan una y otra vez. El pacto que vos decís, si hubiese existido, no tendríamos lo que estamos haciendo los verdaderos demócratas, impugnando por nulidad total y absoluta la candidatura de Ortega. Hubiese habido reforma en la Constitución y no la hubo. De hecho, Ortega no era el favorito. 4 meses antes de los comicios, Gerty Levitis, quien se vislumbraba como ganador, murió inesperadamente. Según los médicos, por una afección cardíaca, aunque se rumoró que había sido envenenado, una versión que nunca pudo comprobarse. Ortega en este proceso ha ido cambiando notablemente. No es el Ortega revolucionario de los años 80. No se está impulsando un proceso de reformas revolucionarias, es un proceso nada más de continuidad en el poder, incluso con sectores aliados a los que él tradicionalmente combatió, sectores empresariales y ricos. Ese acercamiento con el pueblo le permitió reelegirse en 2011 con más del 60% de los votos. Unas elecciones que fueron ampliamente cuestionadas, porque en ese entonces, según la Constitución, no podía ser presidente quien estuviera en el cargo o quien ya lo hubiera ocupado en 2 ocasiones. Pero los magistrados de la Corte Suprema emitieron un fallo para levantar esa prohibición. Y en 2014 consiguió que la Asamblea Nacional aprobara la reelección presidencial indefinida, de manera que ahora tiene el camino libre para asumir el poder una vez más, con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidente. Va a ganar Ortega nuevamente las elecciones, eso no hay ninguna duda, ¿verdad? Va solo prácticamente al campo de juego, sin un contrincante en el frente. Serán unas votaciones, como los mismos nicaragüenses dicen, no serán elecciones porque solamente hay una posibilidad. La situación actual ya supera a Somoza, ¿Por qué? Porque Somoza, aunque se hablaba de que su hijo estaba ahí, nunca tuvo la desfachatez de poner a la esposa de vicepresidente. Eso nunca existió. Era el Partido Liberal y qué sé yo. Esto está llegando a niveles nunca vistos. O sea, ya uno no sabe si es que se volvió loco o qué pasa. A Ortega le rodean los secretos y uno de ellos es el de su estado de salud. En Nicaragua se mora que padece de una enfermedad sanguínea que no le permite exponerse al sol y por eso hace la mayoría de actividades en la noche. Eso explicaría que su esposa sea la candidata a vicepresidenta, porque si algo le pasara, Murillo quedaría en el poder. Es una persona sumamente inteligente, es una persona que habla inglés, que habla francés, y es una persona que dirige y manda. Nada se mueve en Nicaragua si ella no tiene el control de las cosas. Nada se mueve en Nicaragua si ella no da la orden de que se haga tal cosa. Inclusive, cosas tan sencillas como la siguiente, como que un juez dicte una resolución ordenando la libertad de una persona. Puede ser que el juez la dicte, pero se le consulta también a ella. Ha habido mucha habilidad de parte de Rosario Murillo en dar pequeños regalitos a todo el mundo. Aquí, entonces, ¿quién reparte cuando le dan una gallina por familia?
Rosario Murillo reparte una gallina por familia. Y yo les voy a dar techo y les da a cada familia 3 láminas de zinc. Miren, ahora yo les voy a dar semilla para que siembren sus frijolitos o su maíz. Entonces, todo esto ha sido muy bien manejado por esta mujer hábil. Como un golpe de Estado al poder legislativo. Así lo califican los diputados de la Asamblea Nacional, que fueron desaforados por una resolución emitida este jueves por el Consejo Supremo Electoral. ¿Qué han hecho con los partidos políticos? Pues lo que han hecho es descabezar los partidos políticos que son verdadera oposición y comprar a figuras que no son nada, que son títeres de ellos. Entonces hay un partido liberal que es de ellos, pero es comprado por ellos. Y hay un partido conservador, sí, pero es comprado por ellos. Entonces ya no hay oposición. ¿Qué le espera a Costa Rica entonces durante un nuevo gobierno de Ortega? Un Ortega hábil a lo interno, pero que constantemente ataca al país con declaraciones como estas. Que Nicaragua ha sido víctima de despojo de sus territorios por políticas expansionistas de naciones como Costa Rica. Nicaragua está comprando una gran cantidad de armamento. Obviamente yo no vinculo esto con una situación directamente con Costa Rica, pero perfectamente puede tomar ese carácter. Más bien lo vinculo con una situación geoestratégica en el mundo. Podemos esperar más migración, ¿verdad? Mucho más migración, ordenada alguna como la que pasa por el consulado, pero también desordenada mucha, que son los que pasan por los puntos ciegos de nuestra frontera norte. Hace 37 años el Frente Sandinista y miles de nicaragüenses lucharon por desterrar una terrible dictadura. Una turbulenta historia que costó más de 30.000 muertos y 18 meses de batalla. Paradójicamente, el líder que combatió a la dictadura se niega hoy a dejar el poder. El poder reside en el pueblo. Es el pueblo el que pone y quita gobierno. Y el pueblo transfiere una cuota de poder a los gobernantes, pero no le transfiere el poder total. Una familia de 9 hermanos acusan al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de haber seducido y abusado sexualmente a Elvia Juñet Flores desde cuando la menor tenía 15 años de edad. Y actualmente todos quienes intentan delatar lo sucedido estarían siendo víctimas de persecución y tortura. El presidente conoce a mi hermana en campaña presidencial para las elecciones del 2006. En aquella época, Ortega tenía 60 años. Y esta humilde familia nicaragüense de ideología sandinista pertenecían a la militancia. 2 hombres bajaron, se acercaron a ella, al oído le dijeron algo y pues como a los 5 minutos pues ella se levantó y pues subió a la tarima. Según el relato, el entonces candidato presidencial le habría mandado a llamar y a partir de ese momento comenzó a frecuentarla. Lo vimos como algo normal, como un buen líder, preocupado por el pueblo. Nosotros más bien contentos que decía, vamos a tener un buen presidente. Ella nos dijo pues lo que sucedía, de que después de que el presidente pues, la había enamorado y que la había tocado, la sedujo. El diario Las Américas publicó documentos que demostrarían que personas cercanas al presidente Ortega depositaron dinero en las cuentas de los familiares de la menor. Ellos abrieron las cuentas. A mi hermano, ahí lo escribe en su carta, yo no toco ese dinero porque yo no me vas a comprar con dinero. De esa relación nació una niña. Sostienen que Ortega no la reconoció. En la partida de nacimiento aparece como padre el nombre de un cercano colaborador del presidente de Nicaragua. Cuando uno de los hermanos de la supuesta víctima del abuso sexual, Santos Sebastián, intentó acusar al mandatario, este fue acusado de violación y actualmente cumple una condena de 16 años en prisión. En una carta escribió: ya no aguanto estas torturas y este encarcelamiento injusto. Mi hermano se encuentra al borde de la muerte. No sabemos si él está con vida o no. Tenemos muchos meses de no saber nada de él. La supuesta menor abusada, que ahora tiene 28 años, en una llamada telefónica pidió ayuda a la comunidad internacional. Me ha destruido a mí. He decidido alzar mi voz y romper el silencio.
De los 9 hermanos, 6 viven exiliados en Miami. Esta es la tercera vez que se acusa al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de abuso de menores. Una de ellas fue su propia hijastra. Intentamos contactarnos con el consulado de Nicaragua, pero todavía no recibimos una respuesta. Luego de la muerte de Pablo Escobar, su hijo Juan Pablo cambió su nombre por Sebastián Marroquín y se mudó a Buenos Aires. Tras 12 años en el exilio, esta es la primera vez que Sebastián y su madre, María Isabel Santos, aceptan romper su silencio y compartir sus archivos personales. Yo creo que Panamá siempre ha sido una ruta muy codiciada por los narcotraficantes. En el medio de la selva había apenas el espacio ajustado para que las aspas no rozaran los árboles. Nos instalamos en una mansión que el general Noriega le había conseguido a mi padre. Era vecina de una cancha de golf a la cual tenía un acceso directo. Si bien había salido de Colombia huyendo, prófugo de la justicia, que al mismo tiempo le llegaban políticos muy respetados del país en ese entonces para ver cómo él negociaba para que él regresara a Colombia. La historia entre mi papá y Noriega terminó mal porque, según alguna vez contó a mi padre, Noriega le robó un avión y $3 millones. Escobar desconfiaba de su anfitrión, el general Noriega. Temía que lo entregara a los Estados Unidos. Por este motivo, decidió trasladarse con su familia a Nicaragua. Sebastián tenía 7 años. Se podría decir que mi papá, de ser protegido por Noriega, pasó a ser protegido por un gobierno sandinista en su momento. Nicaragua estaba desolado, era un país triste, agobiado por la guerra que estaba viviendo. Yo pasé los peores días de mi vida en Nicaragua. Yo lloraba, lo único que hacía era llorar. Me llamaban a almorzar y lloraba, me llamaban a jugar y lloraba, me llamaban para salir al patio y lloraba porque veía una pared todavía más grande. Veníamos de violencia para estar en un país donde la violencia se sentía así hasta en el aire. Mi vida a los 7 años era la vida de un delincuente. Yo estaba sufriendo la misma condena, como si yo hubiese dado la orden de matar a todo el mundo. Mientras tanto, los Estados Unidos ya estaba tras los pasos de Escobar. Un informante de la DEA le tomó estas fotos mientras cargaba un avión con cocaína en Nicaragua. Mi papá estaba prófugo de la justicia, pero decidió regresar a Colombia a pesar de que lo estaban persiguiendo. Él tenía mucho miedo a poder ser extraditado más fácil de cualquier otro país del mundo que de Colombia. Pablo Escobar vivió en un lugar residencial protegido por el ejército de Nicaragua, un lugar que se conoce como Montefresco. ¿Cómo sabe usted que Fidel Castro fue el que le presentó la idea a los sandinistas de que Escobar se fuera a vivir a Nicaragua? ¿Cómo usted lo sabe? Porque yo era miembro de la cúpula militar, mi madre administraba en los complejos donde se mantenían estos elementos y además nosotros en el Consejo Militar y con la Dirección Nacional del Frente Sandinista nos enteramos de todas esas maniobras y todos esos movimientos que... ¿De negociación entre quién y quién? ¿Pablo y quién? Entre los sandinistas y Pablo Escobar. Bueno, pues según Popeye, de la relación entre Pablo Escobar y los cabecillas del M-19, nació la idea de que Cuba y Nicaragua se convirtieran en socios estratégicos del cartel de Medellín. Todo esto para el envío de cocaína a los Estados Unidos. El tráfico es real, eso nació desde Nicaragua. El que llevó al contacto con Pablo Escobar y Raúl Castro fue Álvaro Falla, del M-19, que fue el que llevó a Pablo Escobar a Panamá y después lo llevaron a Nicaragua. Porque Pablo está en Panamá y Noriega, porque Noriega era el perro de Centroamérica. Él trabajaba con la CIA, con la DEA,
con la mafia, con los contras, con el UNO, con el trabajo, con todos. Y entonces, cuando los norteamericanos lo presionan, él entrega unos laboratorios, porque Tranquilandia lo pasan para el tapón del Darién, y él entrega los laboratorios y entrega los aviones. Ahí es cuando Pablo Escobar huye en su Learjet del aeropuerto de Panamá. Huye, se monta en un avión con Barry Seal, con el piloto que fue informante, pero ya Barry Seal ya era informante. Pablo Escobar estaba metido en un entronque complicado ahí. Pablo Escobar huye con Barry Seal y vuelan a Nicaragua. Llegan a Managua. Ahí lo espera el presidente del país. Lo espera en la época, se me escapa el momento, pero el que era clave en esto era Daniel Ortega, que era el rebelde que estaba frenteando la lucha de los sandinistas. Lo esperan allá y de ahí montan el entronquín de drogas, de nuevo. Lo espera Daniel Ortega personalmente. Daniel Ortega personalmente, y allá está Álvaro Fayad también. Lo esperan allá porque Álvaro Fayad está, ya llega el mexicano, llega Jorge Luis Ochoa Vázquez y llega Pablo Escobar. De ahí hacen el entronquín de la droga otra vez, pues ya trayendo la droga ya preparada en Colombia, porque en Colombia en esa época no había sembrados de mata de coca, sino que traían del Perú y de Bolivia la pasta de coca, y entonces ya han montado laboratorios en Colombia y se lleva directamente la droga en aviones pequeños a Nicaragua y de ahí en grandes aviones a los Estados Unidos. Ahí es donde hace el vuelo Barry Seal, que Barry Seal fotografía a Pablo y fotografía al mexicano. Y vuela a Estados Unidos y ya Barry Seal se queda. Cuando Pablo Escobar ve a Barry Seal en las noticias que es informante y Barry Seal, y Pablo Escobar sale inmediatamente de Nicaragua y llega al aeropuerto de Medellín, porque la pista de Pablo Escobar no tenía autonomía para el día. Llega al aeropuerto de Medellín, inmediatamente va en helicóptero y se esconde ya en su infraestructura y no vuelve a salir. Se dan cuenta que está en mucho peligro. Y ahí es cuando él ordena la muerte de Barry Seal, que es financiada por Jorge Luis Ochoa Vázquez. Porque realmente Barry Seal pues, estaba muy encima de los Ochoas. Lo mataron en New Orleans. No, en Baton Rouge, Luisiana. Sí. ¿Qué pasó y cómo llega Pablo a Cuba? O sea, cuéntame un poquitico de eso. No, Pablo realmente nunca estuvo en Cuba. El que llevaba el contacto entre Pablo Escobar, voy a hablar de un dios, ya se me han criticado mucho por eso, que me ponga el detector de mentiras. Yo mismo le entregué en el aeropuerto de México unas cartas así de este grosor al Nobel Gabriel García Márquez para entregarle a Fidel para Raúl Castro, para Fidel y Raúl Castro de Pablo Escobar. ¿Y qué decía esas cartas? Las cartas no sabía porque eran manuscritos de Pablo Escobar. Algún día saldrán a la luz pública porque eran manuscritos de Pablo Escobar.